de la República. Congresista, bienvenido a los micrófonos de Radio Red RC. Doctor Juan Fernando, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Radio Red. Bueno, ayer se dio la votación, doctor Juan Fernando, en la Cámara de Representantes de la moción de censura al ministro Molano. 116 representantes a la Cámara votamos por el no a la moción de censura y solamente 28 representantes votaron por el sí. Y yo creo que hay varias reflexiones. Primero, el debate en el Congreso de la República es muy importante porque está la oportunidad de que el gobierno nacional, en cabeza del ministro, respondiera ante los señalamientos y calumnias de la izquierda. Recuerden que al ministro Holmes, que en paz descanse, y al ministro Molano, todos los citados en varias oportunidades a mociones de censura, como la ministra de Transporte y el ministro Carrasquilla en su momento. Acá la oposición ha adoptado muy bien la herramienta de la moción de censura para hacer señalamientos sin fuerza técnica, obviamente basados en unos argumentos sin fuerza, como lo digo, y esto se evidenció en el debate de moción de censura al ministro Molano. Y yo creo que ayer se demostró al país, desde el Congreso de la República, el respaldo a la fuerza pública y a nuestra policía. Yo creo que es elemental esa votación contundente, al igual que el respaldo a la institucionalidad en cabeza del ministro Molano, pero también, por tercero, el ministro Molano tuvo el espacio hace 8 días de demostrar que eran unos señalamientos mentirosos, que habían unos enjuiciamientos que lo único que querían era debilitar la institucionalidad y señalar a nuestro general Zapateiro de algo que no había ocurrido. Y yo también lo digo, como lo dijo el representante Uzcategui, un bazar en la madrugada, allá dicen que no hay recursos, pero ese bazar estaba lleno de bucanas. Entonces realmente lo que teníamos era una reunión de bandidos y delincuentes que tenían que ser obviamente enfrentados por nuestra fuerza pública, y creo que lo hicieron supremamente bien. No, y acuérdese, Caterine, que también dicen en la zona que estos personajes de la delincuencia, el narcotráfico y tal, obligan también a meter ahí a campesinos para que entre todos se vaya camuflando. Caterine. Representante, con las buenas tardes. Sin duda, como usted lo menciona, este hecho significa un acto de confianza por parte de los representantes de los colombianos en la Cámara, con una votación en el Congreso de la República donde sostienen al ministro. Pero esta es la tercera moción de censura que tiene que afrontar Diego Molano en el Congreso. Explíquenos el fenómeno político de esa oposición rabiosa que, pese a saber que están el Centro Democrático, los conservadores, Cambio Radical, la U, el Partido Liberal, etcétera, pues insisten en este tipo de acciones donde buscan tumbar al ministro de la Defensa, es decir, un golpe contundente siempre a la institucionalidad, a las fuerzas militares. Son los mismos, además, que se pronuncian con dolor por la extradición de alias Otoniel. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos a unos congresistas comprometidos con las mafias, con el delito, y que utilizan a las víctimas como escudos humanos para poder atentar contra la fuerza pública, porque la operación del Putumayo, como dijo el ministro, fue una defensa de los putumayenses para erradicar la esclavitud del narcotráfico y la violencia. Pero representantes, por ejemplo, como Caterine Miranda, que fue quien estuvo liderando el proceso de moción de censura, reconoce efectivamente que esperaba una votación en contra, pero aún así van para adelante y no se detienen. Mire, yo creo que aquí estamos enfrentando varias situaciones en manos de la extrema izquierda que quiere acabar con el modelo jurídico económico y con la institucionalidad. Primero, recuerden que estamos en época electoral y la turbina política en el Congreso de la República está completamente encendida en contra del gobierno nacional para debilitar la imagen de la institucionalidad, en este caso de la fuerza pública y de nuestra policía, del presidente Iván Duque, y también
del candidato Federico Gutiérrez, que hoy tiene toda la legitimidad y toda la fuerza para ganar la presidencia de la República y poner en jaque mate a Gustavo Petro, que es el aliado de Maduro, de Chávez y de toda la extrema izquierda a nivel mundial. Lo segundo, doctora Caterine, ellos son muy pocos, pero muy ruidosos, y tiran muchas mentiras, y la repiten, y una mentira de tanto repetirla, hay veces se convierte en una verdad, y eso es muy peligroso en nuestra democracia. Además, porque la demagogia que ellos utilizan es muy cautivadora, y ellos completamente tiran cortinas de humo para enredar la opinión pública en nuestro país. Y estamos enfrentando una oposición rabiosa, una oposición muy malintencionada, que le hace mucho daño al país. Y ayer leí un trino de un periodista que me llamó mucho la atención, que hacía como una reflexión a todos los periodistas del país, y era que ellos tenían que ser más sensatos en el debate, en la información, en las noticias, justamente con lo que estaba ocurriendo ayer con el bandido de Otoniel. Es que Otoniel lo extraditaron y eso era lo que tenía que hacer el gobierno nacional, era lo correcto, pero llamaba la atención cómo acá lo estaban protegiendo y están diciendo que han trasladado y que han silenciado la verdad, ¿no? Es que él tiene que estar en los Estados Unidos pagando, obviamente, los delitos que tiene que enfrentar el narcotráfico, específicamente porque, mire, doctora Caterine, el narcotráfico nos está poniendo en jaque mate. Es que nosotros con 200.000 hectáreas de coca estamos en un riesgo, y ese es el combustible de los bandidos, y por eso las amenazas de paro armado en el Bajo Cauca, en el Nordeste y en Urabá. El gobierno nacional hizo lo que tenía que hacer, y aquí tenemos que continuar en defensa de la institucionalidad, de la democracia, de la libertad de nuestras fuerzas militares y de policías, que son los verdaderos héroes de nuestra patria. Y ese es el dilema en el que nos estamos enfrentando en el Congreso de la República. Además, porque en el Congreso, para terminar, se está agotando el debate de las ideas y se impone el debate y el argumento ideológico. Bueno, sin duda tenemos unas complicaciones entre las cuales se encuentra querer romperle el espinazo a la institucionalidad y en estos casos a el ejército y nuestras fuerzas armadas. Pero si sabíamos también que se venía un paro armado de ilegales, el gobierno nacional tuvo que haber previsto eso y copar los espacios en el Cauca, en el Magdalena, en el Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba, etcétera. Estamos viendo a la gente correr y guardados mientras estos bandidos queman buses y hacen ochas y panochas, como dicen las tías. Imponiéndonos la ley del monte. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de reacción, doctor Juan, frente a los actos que se presentan hoy en este paro armado por parte de las organizaciones delictivas que protestan en contra de la extradición de alias Otoniel? No, acá lo que hay que hacer es un llamado al gobierno nacional para que proceda con contundencia y con determinación. A la ciudadanía hay que garantizarle la seguridad, hay que proteger la propiedad privada, los estamentos públicos, hay que proteger la libertad de tránsito para que nuestros empresarios, campesinos, comerciantes, para que el turismo pueda trasladarse por las vías de nuestro país. Y creo que aquí tiene que proceder el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de la Defensa, al igual que nuestra fuerza pública y de policía. Hay que garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos. Y aquí también hay que hacerle un llamado al gobierno nacional. El 29 de mayo, cuando ganemos la presidencia de la República, que yo soy optimista que podemos ganar en primera vuelta, o si pasamos a segunda vuelta, pues aquí lo que hay que hacer es garantizar la seguridad ciudadana y proteger la democracia de nuestro país, porque aquí hay un entramado en el cual tenemos que proteger a los colombianos, la integridad de todos y también, obviamente, la integridad de nuestra democracia y nuestra libertad que está en juego, doctora Caterina y doctor Juan Fernando, y ese es el llamado para el gobierno nacional. Ellos nos tienen que garantizar la seguridad a todos los colombianos. Representante antioqueño Juan Espinal, le agradecemos mucho habernos acompañado en Radio Red de RCN, le deseamos un resto de día muy bueno. Un abrazo grande para usted. Doctor Juan, muchas gracias a ustedes por el espacio y le recuerdo a todos los oyentes
de Radio Red, que en este momento nos estamos jugando la libertad y la democracia de todos los colombianos y que el hombre para liderar los destinos de nuestro país es Federico